Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Salmos capítulo 19. Vamos a tener una palabra de oración nuevamente y comenzamos. Padre, te pedimos que nuevamente tengas misericordia de nosotros y nos hables en esta mañana, Padre Santo. Necesitamos oír tu voz, necesitamos estar atentos a ti, Señor, y te lo suplicamos, Padre. Señor, que tu gracia pueda ser derramada en nuestra vida en esta mañana conforme escuchamos las verdades eternas de tu libro santo que tu Espíritu Santo inspiró, Padre. Y queremos ser obedientes, ser desafiados y obedientes a todas las implicaciones que tu palabra tiene en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hubo muchos descubrimientos a lo largo de la historia de la humanidad que van a colocar al hombre en un lugar de superación excepcional. No hay duda de eso, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de la rueda, el arado, la pólvora, el hormigón, hasta el mundo digital y aún la inteligencia artificial en los últimos tiempos. El hombre puede decir que ha avanzado mucho en esta materia y sin dudas, en términos generales, estos avances le han proporcionado una mejora, ¿no? Una mejora considerable. Sin embargo, hay algo que el hombre nunca ha podido descubrir. Nunca ha podido descubrir nada que trascienda esta vida. Nota que todos los descubrimientos mueren en la tierra. El hombre no ha podido descubrir nada relevante en cuanto a la eternidad, porque descubrir eso sería descubrir a Dios. Y ningún ser humano puede descubrir a Dios, debido a que Dios no es objeto de descubrimiento. Él no puede ser descubierto por nadie. La única posibilidad que tiene el ser humano de descubrir a Dios es esa gracia en la cual Dios se dio a conocer. Dios se da a conocer al hombre en su autorrevelación. De esta manera, el conocimiento de Dios es totalmente externo al hombre. No está dentro del hombre, sino que es algo que está fuera del hombre. Dios puede ser conocido, pero por lo único que puede ser conocido es porque Él se ha dado a conocer. Sin embargo, el mundo ignora que Dios se ha dado a conocer. Este acto de gracia parece no importarle a la gran mayoría, ¿no? Y no es extraño, ¿no? En su ceguera espiritual, el hombre ha rechazado abiertamente a Dios. Pero lo más alarmante no es que allá afuera rechacen a Dios y su autorrevelación, sino que dentro de la iglesia, aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, viven como si Dios nunca hubiera hablado, como si Él no se hubiera dado a conocer en forma entendible. Y esto es totalmente grave, ¿no? Porque nuestra vida depende del conocimiento de Dios. En la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, Jesucristo oraba, ¿no? Y decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que Pablo, el apóstol, hizo la meta más grande de su vida. Es poder conocer a Cristo, ¿no? Es poder desarrollar un conocimiento profundo por la persona de Jesucristo. Hay consecuencias graves de no conocer a Dios, hermanos. Y muchas de esas consecuencias tienen un desenlace aquí en la tierra, pero otras afectan para mal la eternidad. Nuestra vida acá depende de lo que entendamos de Dios. Y eso es una verdad absoluta. Hoy vamos a estudiar este Salmo 19 y vamos a ver mucho en cuanto al conocimiento de Dios. Vamos a ver mucho en materia de cómo Él se dio a conocer y cómo debemos responder nosotros ante esta autorrevelación. Para entender un poquito mejor el Salmo, consideremos la secuencia temática y el lugar que ocupa el Salmo en este primer libro. Podemos ver el Salmo 17, donde David va a pedir la protección de Dios. ¿Por qué? Porque sus enemigos lo quieren destruir. Están al acecho. Y el sentir de David es, Señor, ayúdame, libra mi alma de los malos. Luego en el Salmo 18 está esta alabanza preciosa donde reconoce que Dios le salvó. Y él le va a decir, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío. Yo había clamado en la angustia
y tú me libraste. Pero el Salmo 19, David muestra cómo Dios se ha dado a conocer. Y claro, parece confundirnos a primera instancia este flujo de pensamiento, pero tiene mucho sentido. Porque David no oró al vacío en el Salmo 17. Él no reconoce la alabanza a un Dios supersticioso en el Salmo 18, sino que él ha puesto toda su confianza en un Dios que se ha autorrevelado, en un Dios que se ha dado a conocer. Y él va a dar un testimonio de alabanza a todos acerca de este Redentor. Él se ha revelado al hombre, pero ahora el hombre tiene que responder adecuadamente a esta gloriosa revelación. Y claro, este salmo tiene implicaciones teológicas muy relevantes en la doctrina. Propiamente dicho, su tema principal es la doctrina de la revelación, pero también vamos a ver una bibliología bien marcada, por ejemplo, la inerrancia bíblica, la infalibilidad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, la preservación y perfección de las Escrituras, la doctrina del pecado, la santificación progresiva y aún la doctrina de la redención. Todo está en estos 14 versículos. Y prepara muy bien tu corazón, porque si en esta mañana sos receptivo a la palabra, este salmo va a afectar sustancialmente la forma en que te acercás a la revelación de la verdad de Dios. Déjame resumirte la idea central de todo el pasaje en algunas palabras. El salmista va a exponer la revelación de Dios y su efecto santificador en la vida del creyente. Eso es todo. De eso se va a tratar el salmo. El salmista expone la revelación de Dios y su efecto santificador en la vida del creyente. Con esto en mente, vamos a leer el salmo. Dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Titulé este salmo de una manera sencilla, pero que capte la idea. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Esto es la doctrina de la revelación. ¿Y en qué consiste? En cómo Dios se dio a conocer a sí mismo. Fíjate cómo va a empezar el salmo. No empieza en el versículo 1, sino en el título ese chiquito que tenés ahí en tu Biblia, que dice al músico principal, Salmo de David. Este título nos dice de su autoría. Este salmo fue escrito por David y no hay nada que pueda crear dudas al respecto sobre esta afirmación. Sin embargo, es imposible por el contenido del salmo determinar cuándo o en qué circunstancias fue compuesto. No hay señales internas que nos ubiquen, ni siquiera la suscripción nos da el contexto de cuándo fue escrito. Porque lo que hace el Salmo en realidad es hacer una convocatoria universal. El Salmo llama a alabar a Dios por esta revelación de Dios. Y David
va a dar esta alabanza al músico principal. Si bien él compuso estas palabras, él dice esto no tiene que ver con mi personalidad o no se ajusta solamente a mis necesidades, sino que esto es algo que todo el pueblo de Dios tiene que cantar. Y este es el músico principal, el encargado de llevar a la adoración al pueblo de Dios en las verdades eternas que proclama este salmo, ¿no? Y sin importar la ocasión, la etapa de la vida, pruebas o prosperidad, sin importar el grado de madurez, el desarrollo espiritual, todos también, en mayor o en menor medida, debemos alabar a Dios conforme Él se dio a conocer, porque esto excede todo contexto y llega a nuestros días diciéndonos, tenemos que alabar a Dios porque Él se dio a conocer. Hermanos, nunca, pero nunca debemos acostumbrarnos al hecho de que Dios se ha dado a conocer, de que Dios se ha revelado. Deberíamos estar conscientes y continuamente asombrados por esta gracia hacia nosotros. Él se dio a conocer al hombre. Pensá, el Dios infinito, el trascendente, el soberano, el creador y sustentador de todo el universo, se dio a conocer. Se dio a conocer a criaturas débiles, insignificantes. El autoexistente que no depende de nada ni nadie, se dio a conocer a una criatura frágil, dependiente, cambiante, limitada. Esto tiene que impactar la manera en cómo nos acercamos a la verdad revelada en las Escrituras. Y vamos a ver en esta mañana 2 vías o 2 canales por las cuales Dios se ha dado a conocer. Históricamente, las 2 vías por las cuales Dios ha iniciado su revelación de sí mismo se han denominado revelación general y revelación especial. Y es hermoso porque estas 2 clases de revelación están contenidas en las palabras de este salmo. Comencemos del versículo 1 al 6 con la revelación general. La revelación general es el testimonio que Dios da de sí mismo a partir de su creación o por medio de su creación. Y lo que vamos a encontrar acá en estos 6 versículos es el propósito y el alcance de la revelación general. El propósito y el alcance de la revelación general. Dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, cuando una persona levanta la vista al firmamento, el propio universo da fe de que tiene un creador. Y no solo eso, sino una clase de creador totalmente, sumamente poderoso. Literalmente el término gloria habla de peso, de trascendencia de Dios. Y eso es exactamente lo que revela una mirada a los cielos, ¿no? Podemos contemplar la gloria de Dios. Cuando vemos la creación, lo primero que deberíamos pensar es en la gloria de Dios. Esto es lo que ellos están comunicando, ¿no? Es la gloria de Dios. Este es el propósito de todas las cosas. Este es el mayor fin del ser humano. Es la gloria de Dios. Cuando mirás a la creación, sí, asombrate de las montañas, de toda la creación. Pero la creación no quiere mostrar una gloria propia, sino que muestra la gloria de alguien más. Es la gloria de Dios. Por esa razón, un científico no regenerado, alguien que no cree en Dios, se pierde todo esto. Se pierde lo más importante. Ellos nos pueden hablar mucho acerca de medidas, acerca de cómo están hechas las cosas y cómo funcionan, pero ellos no tienen ni idea del propósito por el cual están ahí. Ellos muestran la gloria de Dios. Los cielos, esto es lo que hacen. El creyente sí puede percibir esto. Me gusta porque si vos te vas de vacaciones a un lugar poco habitual, podés ver la creación y podés percibir algo que el inconverso jamás va a poder percibir, y es la gloria de Dios. Acá cuando se habla de Dios, la palabra que se utiliza en el texto original es Elohim. Es la palabra que se traduce haciendo referencia al Creador, ¿no? Los cielos hablan del Creador y le alaban. Y este es el propósito de la revelación general. Pero veamos el alcance de esta revelación general. Dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Acá lo que vas a ver es una comunicación continua, de día en día. No hay instante donde este fenómeno no ocurra. Todo el tiempo hacen esta tarea. Ellos desarrollan este ejercicio. Cada vez que mires al cielo, los cielos están dando testimonio de la gloria de Dios.
Y nadie que tenga el sentido de la vista puede acusar a los cielos de no estar haciendo su tarea, de no estar cumpliendo su función. Nunca lo vas a pescar a los cielos no haciendo esto. Siempre lo hacen de manera continua. Y me gusta porque en realidad toda la creación hace esta tarea, ¿no? Los mares, las montañas, los bosques. Pero a lo mejor alguno no tiene los recursos suficientes para conocer las montañas, o no le da el presupuesto para conocer el mar o la nieve. Pero todos pueden mirar al cielo, ¿no? Todos pueden levantar la vista, porque esto es algo económico, accesible, su alcance abarca a todos, y es algo continuo, es algo que lo podemos apreciar. Hay 4 verbos importantes que van a marcar la sucesión de cómo esto se da. Es cuentan, en primer lugar. Esto es enumerar algo que es de magnitud infinita. Ellos cuentan, pero no alcanzan a contarlo todo. Ellos intentan contarlo, pero no pueden, porque esto se trata de la gloria de Dios. Anuncia. Esto tiene que ver con declarar algo a quienes no saben de este conocimiento. Y los hombres no saben de esta gloria. No quieren esta gloria, están lejos de esta gloria. La palabra emite tiene que ver con que algo rebosa, con que se está derramando algo, se desbordan de este mensaje, de esta comunicación. Y la palabra declara es contar algo que se sabe muy bien, que se es plenamente consciente de este mensaje. Ellos enumeran, declaran algo desconocido, desbordan y saben de lo que están hablando. Claro, es un lenguaje figurado, ¿no? Porque ninguna creación, además del hombre, tiene la conciencia. Pero la idea es mostrar el propósito y el alcance de esta revelación. El versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras. Claro, el texto nos aclara la manera de esta comunicación. Es un mensaje sin palabras. No hay un código de comunicación. No hay una voz audible. Sin embargo, se puede entender lo que se está comunicando. Porque es otra clase de mensaje. Y por implicación, un mensaje que está dirigido implica la existencia de aquellos que pueden entender este mensaje. Versículo va a decir, ni es oída su voz. La expresión no es oída su voz tiene que ver con que no se hace caso a lo que la creación está comunicando. La gente, claro, se da cuenta que todo esto apunta al Creador porque sus explicaciones son totalmente absurdas acerca de cómo funciona el universo y cómo se creó todo, ¿no? Cómo empezó todo. Sin embargo, aunque ellos tienen la evidencia ahí, menosprecian este consejo que la creación misma le da. Y los versículos 4, 5 y 6 van a expresar la misma idea, pero en forma más enérgica. Dice, por toda la tierra salió su voz. Fíjate el alcance. Esta palabra voz en realidad conlleva la idea de términos, de reglas. En otras palabras, la revelación general está mostrando los términos de Dios. Ahora nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Y dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este mensaje es percibido de punta a punta. La creación revela a Dios. Fíjate, después va a decir, en ellos puso tabernáculo para el sol. Ese pronombre personal, ellos, la referencia o el antecedente sería los cielos, ¿no? Dios puso en los cielos una morada para el sol. Y claro, cuando David escribe esto y lo hace universal, tenés que entender que en ese entonces y parte de lo que se vive ahora, al sol se le da un lugar prominente como un Dios, ¿no? Se adora al sol. Sin embargo, el salmista dice, los cielos, que son creación de Dios, contienen al sol. Dios puso un tabernáculo, una casa le hizo. O sea, te das cuenta, el Dios está por encima de todo lo que el hombre pueda llegar a adorar. No solo el sol no es un Dios, sino que es creación y aunque es grande, tiene sus limitaciones. Pero veamos lo que abarca el sol. Y en referencia al sol, como esposo que sale de su tálamo. Esto se refiere a una habitación nupcial, ¿no? Es un novio recién casado que sale ahí de su morada, de estar con su esposa, y se enfrenta a todos los desafíos de la vida. Él sale con todo el ímpetu. O sea, está en esta etapa en su matrimonio, ¿no? Y tiene que trabajar y hacer todo lo que tiene que hacer y parece que se va a comer el mundo porque no puede, nada le parece difícil, ¿no? Porque tiene ahí su compañera y está con todas las energías.
dice, se alegra cual gigante para correr el camino. Claro, son cuadros, ¿no? Esto es como un atleta que está listo para competir. Se preparó, se entrenó y ahora está la carrera. Tiene ganas de correrla. Bueno, así sale el sol. Así está preparado el sol para mostrar la gloria de Dios. Dice el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Notemos que no dice que no hay nada que se esconda de su luz. Puede ser posible que algo se esconda de la luz del sol, pero nada puede esconderse de su calor, si no, no tendría vida, ¿no? Antes te dije que cualquier persona que tiene la capacidad para mirar, para ver, puede levantar los ojos al cielo y contemplar la gloria que promulga el firmamento. Pero una persona no vidente puede percibir lo mismo por el calor del sol. Si es barato mirar el sol, ¿cuánto más barato es sentir los cielos? ¿Cuánto más barato es sentir el calor del sol, no? No tenés que tener demasiado recursos para que llegue el verano y sientas calor. De hecho, si sos pobre lo vas a sentir más que si tenés un aire acondicionado, ¿no? Eso muestra la gloria de Dios. Así que a la hora de quejarnos de tanto calor, Él está haciendo su función, ¿no? Está mostrando, está abarcando todo lo que lleva a la gloria de Dios. De esta manera podemos decir que todo el mundo está expuesto a esta revelación. Algo sencillo como mirar, algo más simple como sentir el calor. Ahí le están contando al hombre que Dios es el creador de todo. Ahora, ¿cómo responde el hombre a esta revelación general? Acompáñame a Romanos capítulo 1. Fíjate el versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Ya está, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Probablemente Pablo tiene en mente este texto del Antiguo Testamento, de Salmo 19. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, a través de esta revelación general, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el versículo 23 es tremendo, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A partir de la revelación de Dios se podía discernir a un Dios sabio, a un Dios poderoso, pero ¿qué hace el hombre? Cambia esta gloria de Dios. Déjame mencionarte algunas cosas que están en el texto y otras que no están en este preciso pasaje, pero que nos muestran la revelación de Dios y te los doy rápidamente. Salmo 19.1 nos habla de la gloria de Dios, de su poder de obrar en la creación del universo. Romanos 1.21 nos habla de su supremacía en esta revelación general, de su naturaleza divina. En Hechos 14.17 vemos el control providencial sobre toda la creación. En Mateo 5.45 vemos su bondad en esta revelación, su inteligencia, su existencia viviente. La revelación general, entonces, podemos concluir que es suficiente para condenar a una persona. Estas líneas, mejor dicho, son la evidencia y colocan a los hombres y mujeres no regenerados bajo la responsabilidad de dar una respuesta. Y presta atención. La intención de Dios es que todas las personas no den una explicación mecánica o atea o irracional, sino que den una explicación adecuada, que armonice con la revelación general. O sea, cualquier explicación no adecuada para dar razón al mundo es juicio para el hombre. Cuando vos pensás en las tribus que no ha llegado nadie,
al menos ellos son responsables de no ser idólatras. Con la revelación que Dios les ha dado. No van a conocerlo todo, pero al menos tienen que tener esta noción de que existe un ser superior, todopoderoso, viviente, inteligente, que está por encima de ellos y que tiene el control. Pero eso no es lo que vemos, ¿no? Vemos que el ser humano, como dice Romanos capítulo 1, cambia la gloria de Dios. Si los hombres no hacen este reconocimiento mínimo que arroja la luz de la revelación general, entonces Dios es justo si los rechaza y los condena. El rechazo de lo que se ofrece en la revelación general es suficiente para condenar. Ahora, algunas cosas que podemos ver también acá. La revelación general no solo nos muestra que Dios es poderoso, sabio, soberano, sino también que Él es bueno y justo, ¿no? Él proporciona a todos una medida de luz, a todo el mundo, una medida suficiente de conocimiento para que le reconozcan, por más mínima que parezca. Y esta medida de luz, si es rechazada, hay justicia en Dios en condenar. Por un lado, esta revelación tiene que impactar nuestro corazón por lo asombrosa que es, ¿no? Pero por otro lado, debe darte descanso en que el Señor es justo y que Él es bueno cuando Él determina una cosa. Antes de meternos en el segundo punto, que es la revelación especial, hagamos una comparativa entre las dos revelaciones. La revelación general, que trata de la creación, solamente condena a las personas. La revelación especial va a condenar también, pero redime. La revelación general va a concordar con la revelación especial, pero no aporta nada que la revelación especial no haya dicho. En cambio, la revelación especial realza y explica en detalle el contenido de la revelación general, pero también va considerablemente más allá de esta explicación general, ¿no? La revelación general debe interpretarse y estar de acuerdo a la revelación especial, pero la pretensión de la revelación especial se autentica y se confirma por sí misma y no necesita de la revelación general. Otro aspecto que marca la diferencia es que la revelación general va a pasar. Los cielos y la tierra van a pasar, ¿no? Pero la revelación especial permanece para siempre. Otro detalle es que la naturaleza como medio de revelación general está maldita. La creación gime a causa del pecado. Dios maldijo la tierra cuando se introdujo el pecado. Esta revelación general está afectada por el pecado, por la corrupción. Mientras que la palabra de Dios, la revelación especial, es perfecta y santa. Entonces vemos dos vías o canales por las cuales Dios se ha dado a conocer, y uno es la revelación general. Veamos la revelación especial de los versículos 7 al 14. La revelación especial es aquella en la cual Dios se da a conocer en forma directa o con mayor detalle. Y claro, tenemos a Jesucristo, que es la revelación perfecta de Dios a los hombres. Esta es la representación exacta de su identidad y del carácter de Dios, Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Sin embargo, la Biblia es la forma autoritativa de revelación especial. Mientras que el Verbo encarnado es la exacta personificación del divino creador, las Escrituras son la revelación especial de Dios a los hombres, las Escrituras. La revelación especial principalmente tiene que ver con la palabra de Dios. A esta clase de revelación especial la podemos sintetizar con algo que frecuentemente mencionamos, ¿no? Es el hecho que Dios habló. Dios habló. Dios se dio a conocer al hombre en un lenguaje en que el hombre puede entender, puede comprender. Hay entendimiento en esta comunicación. Y esto todavía es más humillante para nosotros. Porque nuevamente el Dios soberano del universo no trajo un misterio para que lo conozcamos, sino que habló en un lenguaje humano sencillo para que lo entendamos y para que lo conozcamos. Esta sección de la revelación especial la podemos subdividir en dos partes. Uno tiene que ver con la naturaleza o esencia y los beneficios de la revelación especial,
y la otra parte podemos ver la confrontación y la gracia de la revelación especial. Veamos desde el versículo 7 al 11, en primer lugar, la naturaleza y los beneficios de la revelación especial. Tenemos algunas características y beneficios que nos dan por medio de estos verbos de estado que se van a utilizar acá, ¿no? Y empieza el versículo 7 diciendo, la ley de Jehová es perfecta. Noten cómo cambia de lo general a lo particular. Antes se había utilizado el nombre de Dios Elohim, el creador. Ahora se utiliza Jehová y se va a utilizar frecuentemente en esta sección. Porque Jehová se va a dar a conocer claramente. El que existe en sí mismo se va a dar a conocer, el autoexistente. Esto no es posible entenderlo en la revelación general, como vimos anteriormente, ¿no? La primera característica es que la ley de Jehová es perfecta. La palabra ley significa propiamente instrucción, precepto, deriva de un verbo que significa enseñar. Se usa entonces con referencia a la instrucción, a la enseñanza, con respecto a la conducta, y de esta manera se va a aplicar a todo lo que Dios ha comunicado para guiar a la humanidad. Es todo lo que Dios comunicó para enseñarle al hombre cómo tiene que vivir. No se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos, aunque también están incluidos aquí, ¿no? Esto apunta a la verdad revelada. Notemos el matiz también de la palabra ley, además de instrucción, es ley, ¿no? Esto no es una verdad relativa, no es una verdad construida por diferentes criterios subjetivos que tendríamos que ver si encajaría esto con nuestra realidad, con nuestro contexto. No. Esto es autoritativo, es ley, la ley de Jehová. No se ajusta al ser humano, sino que el ser humano tiene que ajustarse inmediatamente a esta ley. Dice que es perfecta, esto es sin defecto, es irreprochable, es entera. Conlleva la idea de algo completo, de algo suficiente. En este sentido podemos hablar de la infalibilidad de las Escrituras, pero por otro lado sugiere algo completo, algo suficiente, ¿no? La palabra de Dios es infalible y suficiente. Es decir, la palabra, las Escrituras, son vastas para todo lo que el hombre necesita en su desarrollo espiritual. Acá tenemos todo. En 2 de Timoteo 3:16, ustedes lo saben de memoria, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acá dice que la Escritura es perfecta. Las Escrituras son suficientes. Muchos podemos asentir con la cabeza a esta verdad, ¿no? De que las Escrituras son suficientes. Pero cuando llegan los problemas, las situaciones inesperadas, es ahí donde se prueba esta afirmación. Es ahí donde si realmente creemos en la suficiencia de las Escrituras. ¿A dónde recurrimos? ¿Qué cosas utilizamos para aliviar nuestro dolor? ¿Qué es lo primero que buscamos? A veces las Escrituras parecen tener respuestas apropiadas para todos los demás que están en problemas, pero no parecen ser apropiadas para mi propio sufrimiento. Hermano querido, eso no es confianza en la suficiencia de las Escrituras. Eso es incredulidad a la palabra. Necesitamos entender que la ley de Jehová es perfecta, es decir, infalible, pero suficiente. Y el beneficio que nos da es que convierte el alma. La palabra convierte da la idea de restaurar del desorden y la decadencia, de la tristeza y la aflicción, de la muerte. La ley, al instruir a los hombres, los va a quitar de esa ceguera espiritual y moral y los va a llevar a la luz. Claro, lleva el sentido de arrepentimiento, de salvación. La Escritura, la predicación de la Escritura es la única capaz de convertir el alma. Es lo único que puede producir esto, ¿no? Produce salvación. Pero no se limita solo a esto, sino que esta palabra convierte, capta la idea de restauración. La Escritura, la ley de Dios es perfecta, que restaura el alma, que sana el alma. Claro que la Escritura es suficiente para traer a un pecador que rechaza a Dios, que le está menospreciando, que lo odia y lo lleva a una relación donde él ama a Dios, donde confía en Dios, donde adora a Dios, convierte el alma.
¿Sabes lo que es eso? La conversión tiene un valor incalculable, hermano querido. La conversión es un milagro que solamente la Escritura puede hacer. Pero también la Escritura puede restaurar. Claro, cuando nosotros miramos la revelación general, podemos decir que esta revelación general no puede alterar una voluntad depravada ni curar una conciencia herida, pero la palabra de Dios sí puede hacer esto. Puede restaurar una vida, es suficiente. Mirad, yo no tengo idea cómo estás hoy en esta mañana. No sé en cuanto a tu comunión con Cristo. No sé si es una relación distante, alejada. No sé cuánto has avanzado en el pecado, cuánto te has alejado de la piedad. Pero te aseguro que las Escrituras son suficientes para tratar con tu corazón y restaurarte a los propósitos de Dios. Esos propósitos que sabes que nunca te tendrías que haber corrido. El salmista va a clamar en Salmo 119, 25, y fíjate cómo se aferra a la Escritura. Abatida hasta el polvo está mi alma. Hay un problema con mi alma. Hay una aflicción incesante. Y le va a pedir a Dios, vivifícame según tu palabra. Tenemos que confiar en esto, hermanos. Creerlo en nuestro propio corazón. Pero también es la forma en que tenemos que creer esto para llevar esperanza a otros. Cuando predicamos el Evangelio debemos entender que la palabra de Dios puede convertir el alma dura de las personas. Pero cuando nos acercamos a alentar y a exhortar a un hermano, a sostenerlo, debemos asumir que la Escritura es lo único que puede restaurar su alma. No hay otra cosa. Muchas veces buscamos soluciones pragmáticas, pero es la Escritura la única que puede convertir, restaurar un alma. No importa cuánto las personas que nos rodean menosprecian las verdades eternas de la Biblia. No lo hagamos nosotros. No lo menospreciemos nosotros. Mantengamos firmes esa confianza en la palabra de Dios. No es que vos tenés algo que la Biblia no diga. No estás por encima de lo que Dios ha revelado. Esta es la revelación especial de Dios. La segunda característica dice, el testimonio de Jehová es fiel. La palabra para testimonio es aquello que Él declara ser verdadero. Se aplica a todo lo que afirma Dios como verdadero. Y va a decir que es fiel. Esto es seguro, es digno de confianza, es confiable, ¿no? El testimonio de Dios sobre las Escrituras acerca a su confiabilidad. Claro, la palabra lleva la idea de algo seguro, una base sólida, estable. Tenemos que confiar que todo lo que Dios dice es fiel. Sus criterios son fieles. Es su propio testimonio. Dios atestigua de que todas las implicaciones de la Escritura son verdaderas, son fieles. Podemos entregarnos a la confianza a las Escrituras porque esto es fiel. Dios no puede mentir. Hebreos 6:18 dice, para dos cosas inmutables, ¿no? La persona de Dios, la palabra de Dios se refiere a eso, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Y 2 de Pedro 1:19, un texto muy conocido, pero no entendemos a veces la magnitud de eso. Tenemos la palabra profética más segura. A veces ese texto lo vemos y decimos, bueno, nosotros creemos la verdad, todo el mundo está equivocado. Pero tenemos que traer ese mismo criterio cuando estamos pasando situaciones difíciles. Tengo la palabra profética más segura, a la cual hago bien en estar atento. Tenemos que creer en esto. Esto es un conflicto en nuestra fe. Porque esto es así. Depende si lo creemos o no lo creemos, ¿no? ¿Y qué beneficio trae este testimonio fiel que hace sabio al sencillo? Hacer sabio, ahí la palabra sencillo significa simplicidad, necedad. El sentido es estar abierto a la persuasión. Es como el concepto que se conoce hoy como tener una mente abierta. Tenés que tener una mente abierta. Lo peor que hay para tu vida espiritual, lo más nocivo que podés albergar en tu corazón es tener una mente abierta. No tenés que tener una mente abierta. Porque tener una mente abierta es ser llevado por cualquier viento de doctrina.
Tener una mente abierta es creer cualquier tipo de mentira que el mundo propague. El significado acá simple es inexperto, es el sentido de ignorante, es alguien sin instrucción, ¿no? La idea es que sus mentes son susceptibles a cualquier tipo de impresión. Hermanos, vivimos en un mundo de mentiras. Hay mentiras de todo tipo. Satanás es el padre de mentiras. Ahí Juan capítulo 8. Satanás no solo es un mentiroso perpetuo, sino que es quien origina las mentiras. Cuando vos ves al diablo ahí en el engaño hacia Eva para que desobedecieran, en algún sentido él va a engendrar a toda una raza humana caracterizada por las mentiras. Hijos pecaminosos que van a seguir esas huellas de su progenitor. Y vivimos en un mundo de mentiras. Hay mentiras de todo tipo. Mentiras en cuanto a lo que es un hombre, mentiras en cuanto a lo que es una mujer, mentiras en cuanto a lo que es la felicidad, mentiras en cuanto a los sentimientos, mentiras en cuanto al amor, mentiras en cuanto a lo que es una familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a lo que es un esposo, una esposa, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a la identidad, mentiras en cuanto a la muerte, mentiras en cuanto a la vida, mentiras en lo que es la iglesia, mentiras en lo que es la misión de la iglesia. Y lo peor es que hay mentiras en cuanto a lo que es Dios. Él nos miente acerca de Dios. Todos los hombres naturalmente están desprovistos de sabiduría para hacer frente a estas mentiras. Por lo tanto, todos son vulnerables a estas mentiras. No pienses que vos y yo no lo somos. Por naturaleza, los vestigios del viejo hombre nos hacen vulnerables a las mentiras diabólicas. Así que la palabra de Dios, que es fiel, hace sabio al sencillo. Aquellas personas que están desprovistas de esta gracia, su testimonio nos afirma la sabiduría. Él nos imparte una instrucción real. La Escritura nos abre los ojos a esta realidad, a la verdad. Ahora los de mentes débiles pueden tener convicciones firmes, inamovibles, que derivan de la palabra de Dios. Gloria a Dios por su bendita palabra. Porque aunque estamos en un mundo de mentiras, no necesariamente tenemos que ser arrastrados por la mentira. Qué gloriosa que es la revelación especial. La tercera característica, vemos que los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Por qué son rectos? Porque claro, responden a su carácter, ¿no? Dios es recto y por lo tanto su palabra refleja su rectitud. Lo interesante de seguir estos mandamientos es que traen verdadera alegría. Yo sé, hermanos, que las luces del mundo parecen dar mayor satisfacción. Entiendo que hay colores, hay estímulos, que el mundo caído parece proponer mejores cosas, pero créeme, es solo una cáscara. Es algo que se ve en el exterior. Su alegría es circunstancial. Dicho de otro modo, es solo risa, no tiene ningún sentido. Muchas veces tendemos a relajarnos en cuanto a las cosas de Dios y parece que, bueno, basta de tensión, vamos a relajarnos un poco. Eso es lo que está escondido en nuestro corazón. Ahí simplemente te lo menciono, ¿te acordás? Salomón, él dio rienda suelta a toda su alegría, a toda la alegría conforme a este mundo. Dijo en su corazón, bueno, voy a probar la alegría, ¿no? Y después hace una pregunta. Él primero dice, a la risa enloquece y al placer, ¿de qué sirve esto? No sirve para nada la alegría de este mundo. Pero fíjate el beneficio de guardar los mandamientos de Dios. El beneficio es que alegra el corazón. Alegra el corazón. Esto trae alegría a la vida. Pero no es una alegría vana, vacía, hueca, sino que es la expresión de una realidad interna. Es alegría en el corazón. Esto no está solamente en una sonrisa, sino que proviene del corazón. Esto es lo que produce la obediencia real a los mandamientos de Dios. Siempre es una fuente de verdadera felicidad cuando podemos sentir o cuando podemos entender que estamos bajo leyes justas, bajo leyes iguales, leyes que son correctas, leyes administradas con rectitud, con verdad. Son los mandamientos de Dios los que alegran el corazón. Por más que allá afuera te digan que está la verdadera alegría,
La mayor alegría proviene de un corazón obediente a los mandamientos de Dios. Tenés que grabar esto en tu corazón. La mayor alegría proviene de un corazón obediente a la voluntad de Dios. Para que no quede duda de esto, Juan lo dice en el sentido inverso. Primera Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, ¿cuántas veces he actuado como un necio frente a los mandamientos de Dios? Al pensar que haciendo las cosas a mi manera iba a obtener una mayor alegría buscando atajos. Pero no, lo único que coseché fue dolor. La desobediencia lo único que trae es desgracia. Acompáñame un texto en Proverbios capítulo 23, un pasaje precioso que podés encontrar tanta sabiduría en este capítulo. Dice el versículo 29, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Ya te está dando cuenta, ¿no? ¿Para quién va a venir todo lo malo, no? El versículo 30 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando las misturas. Para los que están dominados por el vicio, esclavizados por el pecado, para los buscadores de placer, para ellos va a venir el dolor. Si buscas tu propia felicidad al margen de los propósitos de Dios, en oposición a sus mandamientos, lo único que vas a cosechar es dolor. Lo único. No hay otra cosa. Pero tu corazón va a desbordar de alegría cuando sometas tu vida a los mandamientos de Dios, a su voluntad. Claro que la voluntad de Dios no es algo que nosotros sentimos, ¿no? Bueno, siento que esto es la voluntad de Dios. No, eso no es lo que va a traer alegría. Porque no radica en lo que yo siento, sino en algo que entiendo cuando estoy expuesto a la Escritura. ¿Estás dispuesto a abandonar tus propios razonamientos personales para someterte a la voluntad de los mandatos de Dios? ¿Qué es lo que impide que no te humilles delante del Señor para obedecer su palabra? Avancemos en otra característica. Dice, el precepto de Jehová es puro. Precepto es orden, los términos. Los términos de Dios, sus criterios son puros. Claro, esto no tiene ninguna mezcla, no está matizado con el error, no están contextualizados por la moda. Lo que Dios piensa acerca de todas las cosas es puro. ¿Y cuál es el beneficio que trae esto? Es que alumbra los ojos, trae claridad a la vida. La Escritura da certeza, da los pasos a seguir sobre cómo actuar. Cuando me entrego a su pureza, esto va a traer claridad a mi manera de pensar. En un mundo de confusión, donde no hay certezas, donde escasea el discernimiento, donde no hay criterios espirituales, bíblicos, y cuando se presentan estos criterios espirituales, se los tiene por obsoletos, entonces dice que el precepto de Jehová es puro y trae claridad a la vida. Trae claridad a la vida. Es puro. Es algo sumamente puro. Y te cito a Spurgeon en relación a este texto, dice, alumbra los ojos. Tanto si el ojo está nublado por la aflicción como por el pecado. La Escritura es un hábil oculista que deja el ojo claro y brillante. Después dice, mira el sol y te hace cerrar los ojos. Mira lo que es más que la luz del sol, la revelación, y te ilumina. La pureza de la nieve puede cegar al viajero alpino, pero la pureza de la verdad de Dios tiene el efecto contrario y cura la ceguera natural del alma. Trae luz. Traen luz, traen claridad. Necesitas claridad. Anda a la pureza de la palabra de Dios. Son mejores sus criterios que los tuyos. No sabes cómo proceder en las circunstancias de la vida. La palabra de Dios alumbra los ojos. Trae criterios totalmente claros. Versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio y el beneficio es que permanece para siempre.
Parece que el concepto va en un cierto aumento. Podés escuchar la canción, imagínate esto, ¿no? Como subiendo de tono o volumen. Todo comienza la conversión, convierte el alma, pero luego pasamos a formar convicciones que traen gozo a la vida y conforme aprendemos a discernir, pero después esta revelación desemboca en un temor hacia Dios. El temor hacia Dios es el efecto que las Escrituras producen en nuestras vidas. El temor es un temor limpio, es limpio. Es un temor que se produce en el corazón del creyente. Pero este es un temor de Dios, no es un temor al hombre. El temor al hombre va variando, ¿no? Se va acomodando a las circunstancias, busca quedar bien con el entorno. Este temor al hombre es lo que muchas veces mueve a la gente. Y es algo en lo cual tenemos que vigilar siempre en nuestro corazón, ¿no? Porque este temor al hombre está basado en las apariencias. Siempre esconde motivaciones impuras, motivaciones sucias, motivaciones mezcladas, manipuladoras. Pero el temor a Dios es limpio. Y no tiene razón alguna para cambiar. Esta clase de temor producida por la revelación especial permanece para siempre. Mira, esto es algo maravilloso, porque mira la implicación de la Escritura, de esta revelación especial. Debido a que las Escrituras perduran, cualquier persona que viva en cualquier momento de la historia, en cualquier cultura, bajo cualquier circunstancia, encontrará que la Biblia es totalmente relevante para su vida y su situación. Está ahí. Dios ya habló. No hay algo más. Está su revelación. Estas verdades son eternas, no pasan de moda, no. Los juicios de Jehová son verdad, va a decir, todos justos. Los juicios de Dios, estos son los veredictos finales sobre toda causa y cuestión. Cuando Dios dice algo, se acabó toda la discusión. Cada vez que Dios hable, emite su juicio. Los juicios de Dios son verdad. Claro, cuando nosotros abrazamos algo que está en contra de lo que Dios determinó, lo que estamos abrazando es lo contrario, ¿no? Si los juicios de Dios son verdad y abrazamos algo que no es la verdad, estamos abrazando una mentira. Cada cosa en la que no estamos de acuerdo con Dios, en cada cosa que no estamos de acuerdo con Dios, hay una mentira enraizada en nuestro corazón. Claro, a veces son fáciles de identificar esas mentiras. Otras veces esta mentira lleva mucho tiempo en nuestra vida y parece ser parte esencial de nuestra vida, ¿no? Necesitamos la verdad de Dios para quitar las mentiras de nuestro corazón. Hermanos, esta es una forma muy práctica de luchar. Cada vez que pecas, pensá qué mentira creí que me llevó a pecar. Es la verdad de la palabra de Dios lo que va a purificar nuestra vida. Esta es la oración sacerdotal de Cristo, nuevamente, ¿no? Purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la única verdad. Hermanos queridos, hay algo muy importante acá. La batalla que enfrenta el creyente no es una batalla cultural. Eso suena lindo, suena actual, pero no es nuestra batalla. No es una batalla ideológica tampoco. No es una batalla política, ni nada que tenga que ver con esta vida. Es una batalla trascendente. Una batalla que involucra eternidad. Es una batalla por la verdad. Lo que se libra en nuestro corazón se trata de a quién vamos a entregar nuestra voluntad. Si al reino de las tinieblas que está impregnado de mentiras o al reino de Cristo, cuyo rey es fiel y verdadero. Esa es la batalla real. Es la batalla por la verdad. Por eso, te repito, cada vez que pecamos, debemos preguntarnos, ¿qué mentira estoy creyendo? No simplemente si pequé y confesarlo o si esto era pecado o no, sino qué mentira creí para llevar ese pecado adelante. ¿Qué mentira movió mi corazón? ¿Qué mentira estoy abrazando? ¿Cuánto tiempo hace que estoy abrazando esta mentira? El versículo 10 naturalmente va a decir, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Claro, como te decía, todo comienza en la conversión,
Luego pasamos a formar convicciones que traen gozo a la vida, conforme aprendemos a discernir, pero después esta revelación desemboca en un temor hacia Dios. Reconocemos sus juicios como la verdad absoluta, justa para toda la realidad, y cuando llegamos a ese punto es donde no nos podemos despegar de la Escritura. Es deseable. ¿Qué otra cosa puede ser más deseable en este mundo que la misma palabra de Dios? Tenemos acceso a Dios, hermanos, por medio de la Escritura. Por eso la deseamos. Las riquezas más buscadas por los hombres no son un punto de comparación. Los mejores placeres para el hombre no son un punto de comparación. No hay algo que busquemos más, no hay algo que dé mayor deleite a la vida de un hijo de Dios que la Escritura, cuando sale de esa ceguera espiritual, donde ve algo obsoleto, arcaico, y donde ve la relevancia de la Escritura para su propia vida, lo va a buscar, lo va a buscar. Jeremías, ¿recuerdan el profeta? En medio del rechazo abierto hacia la palabra de Dios, hacia la revelación especial de Dios, para él fue una cosa preciosa la Escritura. Y él va a decir, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová. Y acompáñame a un texto en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 66. Ustedes conocen el contexto. Mientras el ministerio del Señor comienza a ser más incisivo, la gente empieza a abandonarlo, empieza a dejar de seguir a Cristo, ¿no? Y el versículo 66 del capítulo 6 va a decir, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro le está diciendo, ¿acaso existe algo mejor que las palabras de vida eterna, que nos tengamos que ir de acá? ¿Hay algo que pueda ser más determinante en la vida de una persona que la palabra de Dios y su confianza en ella? ¿Acaso toda nuestra vida no está sujeta y depende de cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿A quién iremos?, dice Pedro. Las mayores riquezas y el placer más elevado no pueden ser tomadas como un punto de referencia, sino que quedan muy por debajo. El deseo por la palabra de Dios lo supera todo en el Hijo de Dios. Y nuevamente te repito algo que ya te había dicho en otra ocasión. ¿No tenés deseo por la palabra? Anda a la Escritura para que la desees y deseala. Y cuanto más la deseas, más vas a depender de la Escritura. Un versículo bien conocido en Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista también va a decir, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La naturaleza y los beneficios de la revelación especial, qué maravilloso. ¿Qué más se podría decir? Parecería que estaría bien que el Salmo termine así. Nos describió toda la palabra de Dios, nos dio los beneficios y ahora nos dijo que es deseable. Es lo más hermoso que podemos anhelar. Solamente la Escritura inspirada podría añadir otras palabras que encajen en la sucesión del pensamiento, ¿no? El Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, sabe que necesitamos responder a estas verdades que hemos escuchado. Por eso los versículos finales van a tratar con nuestro corazón. Para este punto, la revelación especial puso al descubierto nuestro corazón. Nuestras mentes, que fueron oscurecidas y muertas por el pecado, de alguna forma fueron confrontadas con la verdad de Dios. Y lo último que vemos de la revelación especial es la confrontación y la gracia de la revelación especial. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Claro, en la recta final de esta sección se va a resumir con estas dos líneas, ¿no? Es amonestado, esto significa que es instruido. La idea específica es ser instruido por la Escritura.
para no pecar contra Dios, ¿no? Es la examinación de la Escritura lo que va a rescatarnos del engaño del pecado. Porque la palabra de Dios tiene que confrontar nuestra vida. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podés leer cómo este mismo patrón se ve en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Tenés que desechar el pecado y desear la palabra de Dios. Y va a decir el texto acá en Salmos: en guardarlos hay grande galardón. En este versículo también está esta promesa. Dice que aplicar la revelación especial a nuestra vida trae una recompensa. Qué tremendo, ¿no? Pero no es suficiente con estar expuesto a esta clase de revelación, que además Dios nos da esto. Solamente un Dios bondadoso y misericordioso puede hacer esto, ¿no? Qué bueno que es Dios. Pero hay algo que nos puede privar de este galardón. Porque podemos estar entendiendo en cuanto a la revelación general y su alcance, su propósito, podemos estar entendiendo todos los beneficios y la esencia de la revelación especial, pero aún así mantenernos en una obstinación constante y hacer caso omiso a todas las advertencias. Por eso el versículo 12 está esta pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede desentrañar el engaño del pecado? ¿Quién puede comprender su insensatez? Notemos que el salmista habla de sus propios pecados. Él se mira a sí mismo cuando considera el pecado. También la pregunta nos arroja luz en cómo debemos tratar con nuestro pecado. Él piensa en esto. Él medita en el pecado de su corazón. ¿Cuál es la raíz de este pecado que me está controlando? ¿Cómo se puede matar esto? David está perplejo por todas las formas en que su pecado se expresa y hace esta pregunta: ¿quién puede entender el pecado? ¿Quién puede entender esto? Es inexplicable el pecado en la vida de una persona que ha sido iluminada con la revelación especial, pero está ahí igual. ¿Cómo se puede entender esto? Hermanos queridos, nosotros muchas veces somos triviales con el pecado. Mejor dicho, evasivos, ¿no? Una forma de ser evasivos es confesar aquellas cosas que no me dejan tan mal parado y me dan la sensación de que estoy rindiendo cuentas, de que estoy exponiendo el pecado delante de los demás. Pero muchas veces esa confesión se torna en presunción. Simplemente presumo, ¿no? Y claro, no, soy pecador porque, bueno, no di la segunda milla. Pero ¿qué estás asumiendo? Que diste la primera, ¿no? O sea, sí, soy pecador porque dejé que me hieran una mejilla. Y eso es presunción. Muchas veces confesamos cosas que en realidad nos dejan bien parados. Y que, bueno, soy bueno, pero puedo mejorar, parece que estoy diciendo. Y esa es mi confesión, de que soy culpable por no ser perfecto. Eso no es una confesión, eso es evadir el pecado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? David estaba asombrado de esto. David no tomó esto a la ligera. David en este punto va a empezar a orar y va a empezar a decir: líbrame de los que me son ocultos. ¿Te das cuenta lo auténtico de la lucha? David en este punto clama a Dios, se dirige a Dios y le dice: líbrame, salvame, Señor, de los pecados secretos. Claro, acá hay dos sentidos posibles, pero uno solo probable. Los pecados ocultos posiblemente pueden referirse a los que intento esconder. Y esto es sumamente grave y dañino, ¿no? Porque no hay mayor ventaja para el pecado que quedar en esa penumbra del anonimato, en la soledad. Cuando el pecado está solo, ahí se hace el Señor de la vida. Pero David no le pide a Dios en cuanto a esta clase de pecado secreto. No encajaría en el contexto. Lo que él está en una confesión abierta además. Él no está escondiendo el pecado. Pero sí el pecado puede estar ocultándose del escrutinio de David. A lo mejor él no está viendo algún pecado. No alcanza a discernir que eso está en su corazón. Y esta es la oración de alguien que busca la santidad de Dios de forma seria. Él entiende lo engañoso y sutil que puede ser el pecado. Y el hecho de que no se dé cuenta no significa que no sea pecado o que no esté ahí. Está ahí, pero está oculto de su discernimiento. Entonces él pide auxilio a Dios sobre aquellos pecados que no alcanza a ver,
que no puede ver. Esta búsqueda en forma práctica, hermanos, se puede llevar a cabo en las dinámicas de la rendición de cuentas. Porque a veces mi hermano puede ver esas señales peligrosas de un pecado que yo no estoy vislumbrando. Y qué maravilloso que es estar expuesto a la rendición de cuentas. Versículo 13 dice, preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pero fíjate la intensidad. Acá nos da una clase de consejería, David, en cómo tratar con el pecado. Fíjate cómo su lucha no es estática, sino que va creciendo. Primero, él examina y trata con esos pecados que puede ver en su corazón. Y no los entiende. Él dice, ¿cómo puede ser que tenga un corazón tan pervertido? Él hace todo lo que está a su alcance para quitar ese pecado. Pero después se da cuenta que esto no es suficiente. A lo mejor no estoy viendo todo. Necesito el auxilio de Dios. Clama a Dios. Líbrame de los que me son ocultos. Quita el pecado. Muéstrame el pecado. Pero ahora va a decir, presérvame. Presérvame. Que ni siquiera entre en la comunión con estos pecados. Hay pecados que admito que tengo y los confieso, va a decir David. Hay pecados que no alcanzo a ver y necesito ser salvado de esos pecados. Pero hay pecados que sé que no están ahí. Pero te pido, Señor, que me preserves de ensuciar tu gloria así, con estos pecados. No quiero caer en esta transgresión. Y específicamente le pide a Dios que lo libre de la soberbia. Aunque todos luchamos con el orgullo, hermanos, en mayor o en menor medida. Pero este pecado, quiero recordarte algo que sabes, puede echarlo todo a perder. La soberbia del corazón puede tirarlo todo a la basura. Y este es el pedido claro. Conociendo su depravado corazón, le pide con toda honestidad a Dios que la soberbia no lo controle, que el orgullo no domine su vida, que la arrogancia no lo gobierne. El orgullo, hermanos, es un pecado controlador. Pero también es un pecado aceptado, ¿no? De hecho, nuestro corazón es más propenso a admirar a las personas vanidosas y jactanciosas que a las personas humildes, ¿no? Los deportistas que son más arrogantes son los que más nos causan admiración, ¿no? Muchas veces. ¿Y eso a qué responde? Al orgullo de nuestro corazón. Y en muchos casos se ve el orgullo hasta como una virtud. No, tuvo amor propio. ¿Qué es eso? Amor propio. El orgullo del corazón. No, tenés que mostrar orgullo y eso es pecado. Pero muchas veces, aunque es un pecado que controla otros pecados, aunque es un pecado que puede dominar la vida de una persona y echarlo todo a perder, hay mentiras en relación a ese pecado que lo hacen ver como una virtud en el ser humano. Debemos admitir que hay orgullo en nuestra vida, pero también reconocer que eso no está bien. No está bien el orgullo. No digamos todos somos orgullosos y ya nos quedamos tranquilos porque somos todos orgullosos. No, soy orgulloso. Me manejé con orgullo. Hay soberbia en mi corazón, pero eso es sumamente peligroso. No quiero ser conquistado por ese pecado. Necesito luchar contra ese pecado, porque es peligroso esto. David lo pone acá, este pecado de orgullo, porque el orgullo puede cegarnos. Dios se reveló, ¿no? Se dio a conocer. Sin embargo, el orgullo que puede hacer, nublarnos la vista de esta revelación. Por eso este pecado está acá específicamente. Nos podemos perder todo, hermanos. Nos podemos perder todo esto en que Dios habló, se dio a conocer, por el orgullo de nuestro corazón. De manera que lo que antes pude haber considerado como valioso, cuando este pecado domina, eso ya no es una prioridad. Si la revelación especial, es decir, las escrituras, eran lo más precioso, eran lo prioritario, si tenía convicciones que brotaban de la palabra de Dios, capaz ahora no lo veo tan así, ¿no? Capaz ahora estás menospreciando la palabra de Dios y todas aquellas cosas que antes valorabas y que no ibas a mover por nada del mundo. ¿Y sabes qué es eso? Es una manifestación de orgullo, porque el orgullo nos ciega de la revelación especial. La soberbia nos hace perder los criterios espirituales, nos hace perder el rumbo.
no solo nos permite no ver con claridad, sino que también va a cerrar nuestros oídos, porque no podemos recibir la palabra de Dios con solicitud. Lo tomamos como la opinión de alguien más, pero no podemos verlo en la misma Escritura. Y la oración de David es: preserva a tu siervo, presérvame. Específicamente, no quiero ser gobernado por este pecado. Qué cuidado tiene el salmista sobre su corazón, ¿no? Y cómo ve el potencial peligro y él quiere huir de esto. ¿Cómo deberíamos tomar nota de cómo examinar nuestro corazón? Identificar aquellos pecados que ya sabemos que tenemos. Orar a Dios para que Él exponga nuestro pecado que no podemos ver. Pero aún pedirle de todo corazón que nos libre de la soberbia. Porque esto que va a traer mancha al nombre de Cristo. Cuando habla de gran rebelión, a eso es lo que se refiere. Es algo grave este pecado. Es gran rebelión. Esta palabra gran rebelión se utilizó a lo largo de la Escritura con matices, por ejemplo, cuando se revela Satanás. Tiene que ver con amotinarse en contra de Dios. El versículo 14 va a terminar diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Primero entiende que Dios habla. Ahora quiere que sus palabras armonicen con la revelación especial. Fíjate, que haya gratitud en mis palabras. Sean gratos los dichos de mi boca. Claro, la queja es la música que se escucha en el infierno, ¿no? Ahí es todo queja, crujir de dientes. Pero la gratitud es la respuesta humilde de alguien que sabe que no merece la bondad de Dios. Dios se reveló, esto me humilla, Dios habló. ¿Cómo puede ser que un Dios soberano me haya hablado? ¿Qué dijo Dios? Quiero escucharlo y obedecerlo. Él es el creador, Él es el que existe en sí mismo. Después va a hablar de la meditación de su corazón. Pero fíjate que no empieza al revés, no empieza con los dichos de su boca, con lo externo, sino, no es que solamente habla de lo externo, sino que habla de lo interno, de una realidad interna, ¿no? Algo que está intrínseco en él, la meditación de su corazón. También que esto sea grato delante de ti. Yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero Dios mira mi corazón. Yo puedo decir un montón de verdades que no creo, pero Dios mira mi corazón. Entonces no se trata solamente de lo que decimos, hermano. Se trata de lo que estamos meditando en nuestro corazón. De esa murmuración que está dentro de nuestra alma. De esas palabras que emite nuestro corazón. Y claro, y va a terminar alabando a Dios por el propósito redentivo por el cual Dios se autorreveló y va a decir: oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista hace 3 miradas. Mira al cielo y encuentra la gloria de Dios. Mira la ley y encuentra toda perfección y rectitud. Pero por último, mira su propio corazón y no le gusta lo que ve. Semejante maldad lo deja impotente. ¿Y qué requiere? Un redentor. No está bien lo que hay en mi corazón. Al final, por más habilidad que desarrollamos en nuestra lucha contra el pecado, por más que estemos sumergidos en un mar vasto de conocimiento en cuanto a la teología, siempre vamos a necesitar lo que todo ser humano necesita: al Redentor. Al Redentor. Esta es la gracia de la revelación especial. Sí, esta revelación expone el pecado. Sí, esta revelación condena al pecador. Pero también ofrece un rescate. Redentor mío. A su vez, toda la revelación especial tiene un fin, y es apuntar a Cristo. Ese es el fin de la revelación especial. En conclusión, el salmista presentó la revelación general de Dios, expuso la esencia de la revelación especial, sus beneficios y su practicidad para santificar la vida espiritual. Y quiero dejarte solamente 3 preguntas para que puedas meditar. Hay mucho más, ¿no? Pero ¿de qué manera tu vida refleja que estás viviendo para la gloria de Dios? Eso es lo que cuentan los cielos. ¿Deseas la palabra de Dios más que cualquier cosa en este mundo? No te apures en responder. ¿Cómo lo puedes demostrar? ¿De qué forma práctica estás lidiando con el pecado de tu corazón? ¿Sos evasivo? ¿O realmente tenés un deseo
y una convicción y decisión determinada para crecer en tu vida en santidad. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana y pedimos que esto pueda afirmar nuestro corazón, Señor. Qué maravilloso que es estar expuestos a la revelación especial. Qué grato que es escuchar las palabras de este salmo, Señor, y encontrar en ellas tantas riquezas espirituales, pero a su vez hallar gracia, Señor. Necesitamos gracia, Padre, porque muchas veces nuestros criterios no corresponden con los tuyos, Señor. Muchas veces abrazamos mentiras y las creemos por años, Señor. Muchas veces nos alejamos de tus propósitos y necesitamos de tu gracia para encontrar en el Redentor esa roca en la cual se sostenga nuestra vida, Padre. Danos la gracia, Padre, para poder aplicar tu palabra a nuestros corazones, para no terminar esto y dejarlo acá nada más en el olvido, en el anonimato, una cosa más que vine a escuchar, sino que esto pueda trascender en nuestra vida, Padre. Que estas verdades puedan ser las que sostengan toda nuestra vida, las que marquen decisiones importantes y perseverancia, Señor, sobre todas las cosas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra. Tú hablaste, Señor. Tú has hablado. Y podemos conocerte porque tú has hablado. Gracias, Padre, por esa bondad que has tenido hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.